Hoy vamos a ver qué es una función logarítmica, cómo se puede obtener su dominio, su imagen, si tiene ordenador origen, si tiene asíntotas, o sea, todas las propiedades de esta función. Bueno, como habíamos comentado en la sesión anterior, los logaritmos pues son como la operación inversa de la exponenciación. Entonces, nosotros ya vimos hace algunas clases cómo se encuentran las propiedades de una función exponencial. Por ejemplo, 2 a la x. Recuerden que esa es una función exponencial en donde la base pues es 2 y el exponente en este caso pues es x. Para graficar esta función, pues nosotros hicimos una tabla, pusimos aquí x, acá f de x. Entonces, como x tomaba cualquier valor, entonces su dominio pues eran todos los reales, ¿no? Entonces aquí vamos a tomar algunos números, por ejemplo el menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Incluso podemos agarrar con decimales o fracciones, ¿no? Pero vamos a trabajar con estos números nada más. Entonces, por ejemplo, para el menos 3 sería 2 a la menos 3, que esto pues es 1 entre 2 a la 3, que es igual a 1 octavo, que es igual a 0.125. Con el menos 2 pues sería 2 a la menos 2, que sería 1 entre 2 a la 2, que sería un cuarto, que es igual a 0.25. El menos 1 sería 2 a la menos 1, que sería 1 sobre 2, que es igual a 0.5. Para el 0, pues sería 2 a la 0, que sería igual a 1, ¿no? Ya que todo número elevado a la 0, pues es 1. Luego 2 a la 1, pues es igual a 2. 2 a la 2 sería igual a 4. 2 a la 3 sería igual a 8. Claro, podemos hacer más, ¿no? Por ejemplo, con el 4. 2 a la 4, pues sería igual a 16. Entonces nosotros ya con estos datos, pues ya podemos hacer la gráfica de la función exponencial f de x igual a 2 a la x. Si hacemos la gráfica, nos quedaría de la siguiente manera. Ahí tenemos nuestro plano cartesiano. Entonces ahí tenemos nuestros dos ejes, el eje X y el eje Y. El menos 3 pues vale 0.125, entonces estaría muy pegado al eje X. El menos 2 pues vale 0.25, que sería un cuarto, ¿no? Entonces ponemos por aquí. El menos 1 vale un medio. En 0 pues vale 1. En 1 vale 2. En 2 vale 4. En 3 vale 8. Y en 4 pues vale 16. Sería por acá. Entonces, si nosotros unimos estos puntos, obtenemos la función exponencial de f de x igual a 2 a la x. Nosotros en la sesión pasada vimos que si esto lo escribimos
como y igual a 2 a la x. Y si nosotros queremos despejar a x, pues esto quedaría igual como x igual a logaritmo de base 2 de, pues de y en este caso, ¿no? Claro, si nosotros hacemos un cambio de letras, pero aquí ya tenemos que x es igual al logaritmo de base 2 de y. Ahora, ¿qué pasaría si lo ponemos como función de x? O sea, ponemos aquí f de x igual al logaritmo de base 2 de x. Lo único que hicimos fue intercambiar las letras. En vez de poner x, ponemos f de x, y en vez de poner y, ponemos x. O bien, en vez de f de x, ponemos y. O sea, cambiamos las y por las x y las x por las y. Entonces, obtenemos esa función, o sea, la función logaritmo de x en base 2. ¿Eso qué significa? Como estamos cambiando solamente la x por la y la y por la x, significa que la gráfica de esta función, o sea, si nosotros hiciéramos una tabla aquí pondríamos el valor de x y acá el valor de y, ¿no? Y claro, a x le podemos dar cualquier valor. Podemos darle menos 3, menos 2, menos 1, menos 0, 1, 2 y 3. Pero hay una forma más sencilla de poder hacer la gráfica de esta función usando la misma tabla de acá arriba. Recuerden que lo que hicimos acá es que x es igual al logaritmo de base 2 de y después lo que hicimos fue cambiar la x por la y. Entonces lo único que tenemos que hacer es cambiar esta ponerla acá como si fueran la x y esta como si fuera la y. Entonces la gráfica, bueno, la tabla, mejor dicho, la tabla de esta función, pues quedaría de esta forma. Acá pongo x, acá pongo y o f de x. Entonces, en 0.125, que es el primer valor que obtuve acá, pues acá el valor de y sería menos 3. El de 0.25, acá su valor sería menos 2. El de 0.5, acá sería menos 1. El de 1 sería 0. El de 2 sería 1. El de 4 sería 2. El de 8 sería 3. Y el de 16 acá sería 4. Entonces, lo único que estamos haciendo es cambiar el orden. En vez de x ponemos y en vez de y ponemos los valores de x. Y con eso ya podemos hacer la gráfica de la función logaritmo de base 2 de x. Incluso nosotros lo podemos comprobar. Por ejemplo, vamos a agarrar este número. Por ejemplo, si sustituimos aquí y igual al logaritmo de base 2 de 4, pues nos tiene que dar 2. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Esto lo podemos meter en la calculadora y efectivamente nos va a dar el valor de 2. Otra forma de poder hacerlo pues es convirtiéndolo a potencia. Esto si lo convierto a potencia como exponente, una función exponencial, pues me quedaría como 2 elevado a la y igual a 4. ¿Qué valor debe contener y para que 2 a la y me dé igual a 4? Pues y tiene que ser 2, porque 2 a la 2 me da 4. Entonces, bien, ya encontramos el valor de y. Y en efecto, ahí está, ¿no? O sea, cuando x vale 4, y vale 2. Podemos agarrar otro número, por ejemplo, el 8. Y igual a logaritmo de base 2 de 8. Esto implica que tenemos que encontrar un valor de y tal que 2 a la y sea igual a 8. Y esto implica que y es igual a 3. Y en efecto, ahí está, ¿no? Entonces, si se fijan, lo único que estamos haciendo es simplemente cambiar los valores de esta tabla, de la función 2 a la x, cambiándolo las x por las y las y por las x. Ahora la pregunta, ¿y cómo sería la gráfica de esa función? Pues vamos a graficarla en esta misma, ¿no? Lo voy a poner de color verde, o mejor de color rojo, en el mismo plano que tenemos acá. Vamos a ver cómo es la gráfica. Dice, en 0.125 vale menos 3. Entonces aquí voy a poner primero la escala, que sería menos 2, menos 4, menos 6.
Entonces, en 0.125, el valor vale menos 3. Entonces, busco acá el menos 3, por aquí. Luego, el 0.25, o sea, un cuarto, vale menos 2. Ya por aquí, menos 2. Luego, en 0.5 vale menos 1, o sea, por aquí. Y luego en 1 vale 0. En 2 vale 1. Aquí. En 4 vale 2. Aquí. En 8, bueno, aquí puedo seguirle. 5, 6, 7 y 8. En 8 vale 3. Entonces, por aquí. Y unimos estos valores. Dijimos que va a ser en rojo. Y ahí está la gráfica, chicos. Ahí tenemos nuestra gráfica. Y esta es la gráfica de la función f de x igual a logaritmo de base 2 de x. Entonces es muy fácil hacer la gráfica de una función logarítmica. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Pues simplemente graficar la función exponencial que corresponde a esa función logarítmica. O bien hacer la tabla de la función exponencial que corresponda a la función logarítmica que quiero hacer. Por ejemplo, si a mí me dicen, a ver, quiero que la función f de base 4, pues entonces a mí me primero ver cómo es la gráfica de la función f de x igual a 4 a la x. ¿Por qué? Porque con esta función yo puedo hacer mi tabla x, f de x de aquí igual a 4 a la x, y ya con esa tabla simplemente la volteo, pongo primero los valores de y y luego los valores de x, y ya con eso obtengo la gráfica de la función logaritmo de base 4 de x, ¿vale? Entonces ese es el camino para hacer la gráfica de una función logarítmica. Primero encuentro la función exponencial que le corresponde, y ya con los datos que obtenga en la tabla, pues simplemente los cambio de lugar, y ya con eso gráfico, ¿vale? Entonces, esa Profe, es la manera de... ¿Qué pasó? si yo decido resolver la Te del escucho. logaritmo poniéndole valores a la x, ¿puedo hacer la tabla desde ahí? ¿O forzosamente tengo que pasar por la ecuación Claro, exponencial? también. No. Nada, es aquí lo que estoy diciendo es que esta es la forma más sencilla. Claro que si ustedes lo quieren hacer y si tienen una calculadora que puede evaluar esto, pues lo puedes hacer. Acá puedes poner x, acá puedes poner f de x igual a logaritmo de base 4 de x. Entonces tú le puedes dar aquí el valor de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y acá pues obtener los valores que correspondan del logaritmo de base 4 de x, utilizando alguna calculadora científica. En cambio, pero imagínense que no tiene una calculadora que tenga el logaritmo de base 4, pues tendría que hacer el cambio de base para encontrar los valores, ¿no? Entonces, por eso, como si la calculadora no tiene esa función, pues tendrían que hacer más procedimientos para encontrar esos valores. Y entonces, por eso la recomendación es que utilicen la función exponencial. ¿Por qué? Porque esa, pues ya simplemente cambiando el orden de los valores de x y de y, se obtiene la gráfica de una manera sencilla. Pero claro, se puede hacer directamente con la función lógica, ¿no? Dándole valores a él. Por ejemplo, aquí de menos 3 a 3. Acá lo que obtuvimos ahora con la función exponencial, nosotros ya sabemos cuáles son las características de la función. Voy a escribirlas otra vez acá. La función tenemos es f de x igual a 2 a la x.
f de x igual a 2 a la x, nosotros sabemos cuál es el dominio, ¿no? Que en este caso pues son todos los números reales. ¿Por qué? Porque aquí te puedo dar cualquier valor. Inciso B, ¿qué más? Sabemos que la imagen de la función pues va a ser todas las 10 reales, tal que y es mayor. Ahí se ve que la gráfica solamente está en la parte superior del eje X. Inciso C, la ordenada al origen pues es y igual a 1. Siempre va a cortar en el 1, ¿no? Inciso D tiene una asíntota que recuerden que es infinita esa gráfica y cada vez se va a ir pegando más al eje de las X. Y obviamente aquí no tiene raíz, ¿no? No tiene raíz. ¿Por qué? Porque no corta el eje de las X. ¿Vale? Y pues es una función creciente, ¿no? Aquí ponemos aquí, es creciente en todo el dominio. Siempre crece. Ahora, ¿qué pasa con la función logarítmica? F de x igual a logaritmo de base 2 de x. Pues el dominio aquí ya cambia. El dominio, ¿qué valores puede tomar esta función? Pues no hay gráfica en la parte negativa. Si se fijan, la gráfica roja empieza de 0 a infinito y sin incluir el 0. O sea que el logaritmo de base 2 de 0 no existe, no se puede evaluar el 0. Entonces el dominio pues van a ser todas las x reales tal que x es mayor que 0. Inciso B, la imagen. La imagen, ¿cómo es? Pues ahí va de menos infinito hasta infinito. O sea, esta gráfica, recuerden que se sigue por acá, cada vez se va pegando más, y acá, pues cada vez se va creciendo un poco más. O sea, se va hasta infinito. Va de menos infinito hasta infinito. Entonces, pues son todos los reales, ¿no? Inciso C, ¿qué pasa con la ordenada al origen? No tiene. ¿Por qué? Porque no corta el eje de las 10. ¿Qué más? Inciso D, asíntota. Esta tiene una asíntota vertical que es x igual a 0. Ahí se ve, es el eje Y. Se tiene una asíntota vertical, pero no tiene una horizontal. Este inciso B, raíces. Y esta sí tiene una raíz y es x igual a 1. En x igual a 1 corta al eje de las x. Y f también es creciente, siempre crece en todo el dominio. Aquí lo que quiero que observen es lo siguiente. Vean la relación que existe. El dominio de la función exponencial es R. La imagen del logaritmo de base 2 de x es R. O sea que este es lo mismo que este. El dominio es lo mismo que la imagen de la autofunción. Y la imagen de la exponencial es el mismo que el dominio de acá. Voy a poner otro color. Se cambia eso. ¿Y por qué cambia así? Porque lo que vimos anteriormente, estamos cambiando la X por la Y, entonces obviamente que va a cambiar el dominio, va a ser la imagen y la imagen va a ser ahora el dominio, ¿vale? Y la ordenada al origen, pues ahora se convierte en la raíz, o sea que esto corresponde a la raíz. En Y igual a 1, ahora la raíz es X igual a 1. Y la asíntota horizontal ahora se convierte en la
asíntota vertical. Mientras que acá no tiene raíz, en el otro no tiene asíntota. No tiene ordenado origen, perdón. Ahí está. Y lo demás, pues, se conserva. Esto es lo mismo. Ahí no hay cambio. Todo lo demás como que cambia, ¿no? Entonces lo que corresponde a la Y ahora va a corresponder a la X y lo que corresponde a la X va a corresponder a la Y. Entonces por eso a veces es muy importante que hagan la gráfica de la función 2 a la X, porque ya con eso encuentran también las propiedades del logaritmo, de la función logarítmica. Entonces el dominio va a ser la imagen va a ser el dominio, la ordenada va a ser la raíz va a ser la ordenada, la asíntota horizontal se va a convertir en vertical y ya. Y siempre va a ser una función creciente. Entonces es muy sencillo hacer la gráfica de una función logarítmica. Simplemente es hacer la función exponencial y ya con eso obtener la gráfica. Pueden obtener todos los elementos de la función. Claro, así como lo comentó el compañero ahorita, también se puede hacer de manera directa, ¿no? Pueden hacerlo así. Pero aquí, ¿qué va a suceder? Que obviamente cuando tienen números negativos, si se fijan en estos valores, incluso con el 0, pues aquí no les va a dar nada, aquí tampoco, aquí les va a dar nada, y va a empezar la gráfica a partir del 1 para abajo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En esta no va a existir, aquí no existe. ¿Por qué? Porque el dominio de la función logarítmica es todas las x mayores que 0. Entonces ahí conviene utilizar un medio, un cuarto, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Pero no pueden usar los números negativos, ¿vale? Entonces ya tenemos todos los elementos de una función logarítmica. ¿Alguna pregunta con esto, chicos? No, yo no, profe. Ok. Entonces, esto es lo que teníamos pensado ver el día de hoy, ¿no? Ver cómo se obtienen... Disculpe, profe. ¿Qué pasó? Me tengo que retirar, ¿no hay problema? No, no hay problema. Ok, gracias. De hecho, ya acabamos la sesión de hoy. Esto es lo que teníamos planeado ver el día de hoy. Cómo se obtienen los elementos de una función logarítmica. Ok. Hasta luego, profe. Nos vemos. Entonces, si no hay dudas, ¿quieren que hagamos algún problema? Sí, yo digo que mínimo uno para verlo en práctica, ¿no? Ok. Vamos a ver unas aplicaciones. De hecho, incluso con los problemas que habíamos visto de, ¿cómo se llama? De crecimiento poblacional o de interés compuesto, se aplican las funciones logarítmicas. Pues todas ellas se utilizan para hacer el despeje, ¿no? Que era lo que ya habíamos visto la clase pasada, de que a veces es importante hacer el despeje, pero pues para hacer el despeje necesitábamos los logaritmos, ¿no? Entonces ahorita dejen busco un problema.
Hasta aquí va el siguiente problema. Entonces, veamos un pequeño problema de cómo se utiliza la función logarítmica. Dice lo siguiente. Para calcular la edad de los especímenes, arqueológico se utiliza la técnica del carbono 14. La fórmula o la función t de x igual a menos 8310 logaritmo natural de x se usa a veces para estimar la edad t en años de un hueso fósil. Donde x es el porcentaje expresado como decimal del carbono 14. Presente todavía en el espécimen. Y lo que dice el problema, bueno, la pregunta es: calcule la edad de un hueso fósil que contiene 4% del carbono 14 encontrado en una cantidad igual de carbono en un hueso hoy. Inciso B, calcule el porcentaje de carbono 14 presente en un fósil de 10.000 años de edad. Entonces, aquí tenemos un pequeño problema que ya les había comentado anteriormente también, que por ejemplo las funciones tanto exponenciales o las funciones logarítmicas se emplean también para encontrar la edad o para estimar la edad de un fósil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se utiliza? Pues se utiliza la técnica del carbono 14. Nosotros sabemos cuánto, bueno, los biólogos conocen cuánto de carbono contiene un hueso cuando es reciente, ¿no?
Y ya después de que pase el tiempo, pues obviamente la cantidad de carbono 14 en el hueso pues va a ir disminuyendo, va a ir decayendo, ¿no? Entonces, con esto podemos saber cuánto tiempo lleva el hueso enterrado, ¿no? En algún lugar, ¿no? Bueno, en este caso, pues es un problema bastante sencillo. Para el inciso A, pues dice que calculemos la edad de un hueso fósil que contiene 4% de carbono 14. Entonces, nos dice acá que la función, pues es t de x va a ser igual a menos 8310 por el logaritmo de x. Esa es la función. Ya nos están dando la función. Y en este caso, pues nos dicen que es el 4% y la x es el porcentaje, pero dado en decimal. Entonces, en este caso simplemente sustituimos el 0.04, que es lo que vale x. Entonces sería menos 8310 por el logaritmo de 0.04. Y esto si lo calculamos, metiéndolo en la calculadora nos da 'un valor aproximado de 26.748.86 años. O sea que un hueso que actualmente le quede el 4% de carbono 14 significa que ha permanecido 26.748 años. Entonces esa es la edad del fósil, ¿no? Para el inciso B, ahora nos dice que calculemos el porcentaje de carbono 14 presente en un fósil de 1000 años de edad. O sea, ya nos están dando el valor del carbono 14, ¿no? Y lo que nos piden, nos piden calcular el porcentaje de carbono 14, ¿no? Y nos están dando la edad del fósil, ¿no? Entonces la edad pues está dado en t, ¿no? Entonces en este caso estamos planteando una ecuación. Esto sería 10.000 va a ser igual a menos 8.310 por el logaritmo de x. Y necesitamos encontrar cuánto vale x. Claro, aquí pues hay que despejar, ¿no? Entonces este menos 8.310 pues lo pasamos del otro lado dividiendo y nos queda 10.000 entre menos 8.310. Y esto es logaritmo de x. Claro, nosotros podemos hacer la división de cuánto es 10.000 entre 8.310, pero negativo, ¿no? Y esto nos da menos 1.203369. Y esto es logaritmo de x. ¿Y cómo despejamos a x si tenemos ahí el logaritmo? Pues pasamos este logaritmo lo pasamos del otro lado como exponente, ¿no? Entonces, como es logaritmo natural, su base es e. Entonces es e, entonces nos queda e elevado a la menos 1.203369. Y ya nos queda aquí el valor de x. ¿Vale? Si no está claro este proceso, lo que estamos haciendo es elevar a ambos lados por la e. Entonces e elevado a la menos 1.203369 es igual a e elevado al logaritmo de x. ¿Vale? Entonces, ahí está. Y resulta que e al logaritmo de x, pues esto simplemente es x. ¿Por qué? Porque la exponencial y el logaritmo son operaciones inversas. Entonces se cancelan. Entonces nada, me queda la por x, que es lo que ya tenemos acá.
O simplemente decimos que el logaritmo lo pasamos del otro lado como e. Al igual que recuerden que si nosotros tenemos aquí e elevado al algo y lo queremos pasar del otro lado, pues lo pasamos como logaritmo, ¿no? Entonces, esto lo metemos en la calculadora y ya nos da el valor de x, ¿no? Entonces ponemos e elevado a la menos 1.203369 nos da x igual a 0.3. ¿Eso qué significa? Que esto equivale al 30%. O sea, si un hueso tiene 10.000 años, significa que todavía contiene el 30% de carbono 14. ¿Vale? Entonces con esto pues ya estamos resolviendo un problema que involucra funciones logarítmicas. Y como les digo, aquí lo importante es que ustedes sepan cómo se despeja, ¿no? Cómo se despeja de una ecuación logarítmica. ¿Alguna pregunta con esto, chicos? Bueno, yo sí, profe. ¿Qué pasó? Si en vez de ser logaritmo natural es el logaritmo en base 10, igual se pasa como e, o No, ahí ya sería diferente, ¿no? Porque ya no su base ya no es 10. Bueno, su base ya es 10, ¿no? Ya es 10, exactamente. Recuerden que esto es como si yo lo tuviera de esta forma. Menos 1.203369. Y acá logaritmo de base de x. Entonces, ¿cómo quito este de aquí y lo paso del otro lado? Pues lo paso como e elevado a la menos 1.203369. Y acá pues simplemente me queda la x. Pero si yo tuviera algo así, menos 1.203369 igual a logaritmo de base 10 o cualquier otro logaritmo, vamos a poner, si quieren, logaritmo de base 5 de x, ¿cómo quito este logaritmo de base 5 y lo paso del otro lado? Pues lo paso como 5 elevado a la menos 1.203369. Ah, o sea, cuando no es logaritmo natural, solo se toma el valor de su base, ¿no? Claro, Ok. así es. Ok. Recuerda que el logaritmo natural su base es la e, ¿no? Por eso se pasa la e. Pero aquí como el logaritmo de base 5, pues la base es 5, entonces es el 5 el que se pasa, ¿no? Vale, profe, era mi única duda. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Creo que no, profe. No, profe. Ok. Ya sí podemos plantear un montón de problemas, ¿no? Que involucra funciones tanto exponenciales como logarítmicas, ¿no? ¿Quieren que hagamos otro ejemplo? Por mí así está bien, profe, pero no sé los demás. Yo digo que sí, otro profe, Ok, para tenerlo bien claro. perfecto. Entonces vamos a hacer aquí uno de medicina, ¿no? Dice el problema lo siguiente. El contenido en gramos de un medicamento en el organismo humano después de T horas de ingerido se modela de acuerdo a la función f de que usan t, f de t igual a 100 por 5 a la menos
5t con t mayor o igual que 0. Obviamente si se trata del tiempo, pues el tiempo tiene que ser positivo, ¿no? O 0. Entonces, inciso A nos dicen después de cuánto tiempo o después de cuántas horas de ingerido el medicamento quedan 20 miligramos en el organismo. Y el inciso B, ¿cuántos miligramos de medicamento quedan en el organismo después de 4 horas? De ingerido. Ahí está el problema. Entonces, alguien ingiere algún medicamento, la cantidad en gramos, esto es muy importante, nos están diciendo que la cantidad en gramos de un medicamento en el organismo, después de t horas de haberlo ingerido, pues está modelado con la función 100 por 5 a la menos 0.5t. Y acá el primer inciso, aquí solución, el primer inciso lo que nos dice es después de cuántas horas de ingerido el medicamento quedan 20 miligramos en el organismo. Entonces lo que nos piden es encontrar cuánto vale t, ¿no? Y si me piden cuánto vale t, entonces tengo que despejar a t. Y el contenido del medicamento pues es 20, ¿no? 20 miligramos. Pero como la función está dado en gramos, entonces tenemos que convertir los 20 miligramos en gramos. Entonces sería 20 entre 1000, ¿no? Entonces 20 entre 1000 pues nos da 0.02, ¿no? Entonces la cantidad en gramos pues sería 0.02 gramos, ya que nos dicen que son 20 miligramos. Entonces, ¿cuándo se va a cumplir eso? Entonces, f de t vale 0.02. 0.02 es igual a 100 por 5 elevado a la menos 0.5t. Entonces, aquí tenemos que despejar a t, ¿no? Entonces, el 100 lo paso del otro lado dividiendo. Entonces, me queda 0.02 entre 100, pues me va a dar 0.0002. Esto es 5 a la menos 0.05t. Ahora, ¿cómo paso o cómo quito este 5 de aquí para pasarlo del otro lado? Pues paso como logaritmo, ¿no? Logaritmo de base 5 de quién, de 0.002. Y esto me da menos 0.05, perdón, 0.5, ¿no? Aquí le agregué ya un 0 más. 0.5, 0.5t. Y esto si lo metemos en la calculadora, claro, si nuestra calculadora trae para poner el logaritmo de base 5. Si no lo trae, pues tendremos que aplicar el cambio de base. Si aplicamos el cambio de base, aquí sería el logaritmo de base 10 de 0.002 entre logaritmo de base 10 de 5. Y esto es 0. Otra vez puse el 0.
0.5t, pero negativo, ¿no? Entonces, eso lo metemos en la calculadora. El que está del lado izquierdo, logaritmo de 0.0002 entre logaritmo de 5. Y me da menos 5.292097. 9920 29 7. Ahora con esos decimales. Igual a menos 0.5 t. Y obviamente el menos 0.5 lo pasamos al otro lado también dividiendo y nos queda menos 5.292029 7 entre menos 0.5 y esto es igual a t. Y nos da que t es igual a 10.58. El t está dado en horas, entonces estos son horas. Y ahí está. ¿Qué significa eso? Que después de 10.58 horas, habrá en el cuerpo 20 miligramos en el organismo. ¿Vale? ¿Cuánto había al principio? Pues aquí, según esto, cuando t vale 0, si t vale 0, esto se hace 0 y 5 elevado a la 0, pues da 1 y 1 por 100 da 100. O sea, lo que me dice esta función es que al inicio se le inyecta 100 miligramos, bueno, 100 gramos a la persona y después de 10.58 horas solamente le va a quedar 20 miligramos. Esa es la forma en que se calcula, ¿no? O sea, se le inyectan 100 gramos y al cabo de 10.58 horas tendrá 20 miligramos. O sea, 0.02 gramos. Ok, ahora lo otro que nos preguntan es cuántos miligramos de medicamento quedan en el organismo después de 4 horas. O sea, nos están dando el tiempo y necesitamos saber cuánto medicamento queda. Entonces, simplemente para el inciso B, pues hay que evaluar. Entonces, el inciso B, pues simplemente voy a escribir otra vez la función, que es f de t igual a 100 por 5 elevado a la menos 0.5 por t. Entonces queremos saber cuántos miligramos de medicamento quedan en el organismo después de 4 horas. O sea que f de 4 va a ser 100 por 5 elevado a la menos 0.5 por 4. Y esto nos da pues 100 por 5 elevado a la 4 por 0.5 pues es 2, ¿no? A la menos 2. Y esto pues es igual a 100. Y 5 a la menos 2 es un 25avo. O sea que es 100 entre 25. Y eso nos da 4. Y como esta función lo que nos da es en gramos, o sea, son 4 gramos, pero la pregunta es cuántos miligramos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que convertir estos gramos en miligramos, ¿no? Entonces, en este caso, pues hay 4000 miligramos. Ahí está.
y ya resolvimos el problema. ¿Alguna pregunta, chicos? No, bueno, yo no. Yo tampoco, profe. Pues ahí está, Yo chicos. tampoco, Entonces ya vimos dos ejemplos de dos problemas diferentes, ¿no? Una es de aquí calcular la edad de un hueso fósil y la otra es la cantidad de medicamento que hay en el cuerpo humano después de cierto tiempo, ¿no? Y las dos se aplica usando las funciones exponenciales y la parte de función logarítmica, que básicamente la función logarítmica pues aquí se usa para poder resolver una ecuación exponencial, o sea, despejar el exponente, ¿no? ¿Y cómo se despeja un exponente? Pues simplemente usando los logaritmos. Entonces, si no hay preguntas, pues ya con esto estaremos terminando esta segunda parte, ¿no? De los logaritmos. Entonces, ya haciendo un cierre, una síntesis de todo lo que vimos es que es una función logarítmica, pues es una función inversa de la función exponencial. Y si al ser una función inversa, pues para poder graficarla, pues necesitamos graficar primero la función exponencial, o al menos tener los valores de la tabla, ¿no? Ya con esos valores de la tabla las cambiamos y con esos valores las graficamos. Y para obtener las características de la función logarítmica, pues con las funciones, con las propiedades de la función exponencial, se pueden obtener las características de la función logarítmica. Recuerden que el dominio ahora va a ser la imagen y la imagen va a ser el dominio. La ordenada va a ser la raíz va a ser la ordenada, la asíntota horizontal ahora va a ser la asíntota vertical y siempre van a ser crecientes, ¿vale? Y luego pues resolvimos dos problemas que involucran funciones logarítmicas y funciones exponenciales. Y eso es lo que vimos básicamente el día de hoy. Entonces, si no hay preguntas, pues ahí le dejamos. Entonces, nada más queda pendiente la lista de ejercicios, ¿no? Entonces, nos vemos la siguiente.